Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno para todos los que se están conectando y se van a conectar. Bendiciones del Eterno. Bien, vamos con la segunda parte y vamos a obligatoriamente tener que hacer algunas aclaraciones porque dijimos en el primer video que Palestina e Israel no están en guerra. E inmediatamente, ustedes saben que siempre que uno da un dato correcto y certero, aparecen los sabiondos, los sabichones y entre otros, sabiondos, sabichondos y sabichones, a opinar y a poner porque el primer ministro le declaró la guerra. Eso es el primer ministro. Entonces, tenemos obligatoriamente que vamos en este live, conéctese y dígale a otro que se conecte. Comparte este video. Voy con la secuencia, una secuencia que no está en los medios, una secuencia que le va a servir a usted de cátedra. Así que vamos a compartir pantalla inmediatamente. Déjeme ponerme los espejuelos. Vamos a compartir pantalla. Un momentico. Llame a alguien y dígale, aquí está la segunda parte, conéctate. Dígale que venga, que se conecte. Y bendecimos a aquellos que se van a conectar. Bendiciones para José Herrera, que ya se conectó, ¿verdad? Vamos a titular el video. Esta es la segunda parte. La segunda parte de Israel. Y le hemos puesto Israel, Hamas y Palestina. Y vamos a aclarar por qué. Israel, Hamas y Palestina. Ahí está. Perfecto. Israel, Hamas y Palestina. Perfecto. Ahí estamos ya. Ahí estamos. Comparte este video. Compártalo. Y vamos a ponerlo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Vamos. Así que vamos a iniciar y vamos a hacer algunas aclaraciones. Bendiciones para cada uno de aquellos que se están conectando y a los que se van a conectar en el futuro. Le bendecimos, le bendecimos, le bendecimos. Bien. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahí está. Bien, Charles Lorenzo, Solano Lorenzo, Shalom Alejen. Paz, paz. Charles, Shalom Alejen. Ahí está. Vamos a... Como va a quedar grabado, no se preocupe. Vamos a aclarar. Vamos a hacer aclaraciones. Espero que no me falle, porque hay mucha información que está tergiversada en las redes. Ahí está. La segunda parte de esto, estamos ahí. Ahí está. Ahí está, la segunda parte, ahí está. Miren, estamos en esta segunda parte titulada Israel, Hamas y Palestina. Vamos a puntualizar. Perdonen, amados. Vamos a aclarar. Hamas no representa a los palestinos. Lo repito. Hamas no representa a los palestinos. La guerra, lo voy a repetir aquí responsablemente,
No importa que el de la universidad tal o el de la universidad tal, están equivocados, responsablemente lo digo. Ahora mismo la guerra es Israel-Hamas, pero no hay guerra entre Palestina e Israel. ¿Por qué? Porque Hamas no representa a los palestinos. Hamas es una organización terrorista islámica, igual que ISIS, una organización de la orden yihadista. Pero Hamas no representa a Palestina. Lo explicamos en el primer video. Explicamos que Palestina se divide en tres fracciones, en tres grupos que son grupos diferentes, y hay dos grupos que son pacifistas. El único terrorista yihadista islámico es Hamas. Ahora bien, después de aclarar que Hamas no representa a los palestinos, señores, tengo los captures de 4 eminencias. ¡Qué barbarazos! Los tengo porque si no se retractan en los próximos días, los voy a presentar. 4 eminencias que se supone que deben instruir, enseñar. Barbarazos. Dicen que los palestinos, oiga bien, ellos dicen que los palestinos son los filisteos de antes. Por favor, los palestinos no son los filisteos. Doctor, ¿cómo va a ser? Sí, los palestinos no son los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos fueron destruidos y eliminados totalmente en el año 604 antes de Cristo. ¿Por quién? Por Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, los filisteos le estaban dando dolor de cabeza. Repito, los palestinos no son los filisteos. Por favor, si usted es maestro, si usted se llama el Matantán, ¿cómo usted desinforma a la población? Videos, lamentablemente, que ya muchos andan repitiendo como loros, papagayos o loros viejos lo que ellos dijeron. Señores, ¿cómo usted va a decir que los palestinos son filisteos? No, los palestinos no son los filisteos. Los filisteos fueron destruidos y eliminados totalmente en el año 604 antes de Cristo por Nabucodonosor II, que lamentablemente la santa y bendita Reina Valera solamente le pone Nabucodonosor. Pero vamos a dejarlo así. Miren, los filisteos tenían lo que se llama, en todo lo que es hoy la franja de Gaza en el Mediterráneo, lo que se llamó la Pentápolis, Penta 5, polis, ciudad, Pentápolis. Recuerden que los filisteos vienen de Creta, vienen de la isla de Rodas, Creta, Rodas, la isla de Chipre, ya bien, Chipre, Creta, Rodas, y del sur del Peloponeso, allá en Grecia. Usted lo puede asegurar porque así es. Hay un libro, voy a sacar un video, voy a sacar un live donde voy a mostrar, me han pedido, ¿dónde están las fuentes? ¿Dónde están las fuentes? Yo se las voy a mostrar. Sí les aclaro que no se asuste cuando yo la saque, porque hay fuentes que ya desaparecieron y hay otras que son demasiado costosas. Las que voy a mostrar, quizá lo haga mañana o el sábado, el video donde voy a mostrar fuentes que ya desaparecieron tanto en PDF como en físico. Bien, los filisteos en la Pentápolis establecieron las ciudades de Gaza, Asdod, Askelón, Ecrón y Gat. Estas 5 ciudades, el año pasado tuvimos el privilegio con mi amada esposa, la doctora Idekel, de visitarlas. Hay fotos que llegamos a subirlas, hay otras que no, pero estuvimos en las 5 ciudades, Gaza, Asdod,
Askelón, Ecrón y Gat. En la Pentápolis, o lo que era la Pentápolis del Antiguo Testamento. En esa zona estuvimos. Y esta Pentápolis, recordemos que Nabucodonosor II le estaba dando dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el pleito en esta zona no viene desde ahora, señores. Eso viene desde el bronce tardío. Yo no tengo tiempo ahora para explicar lo que es el bronce tardío. Se supone que en su instituto bíblico se lo dieron. Se supone que los que son licenciados en teología y en ciencias bíblicas deben de saberlo. Lo que es el bronce tardío, porque se inventaron las dispensaciones, pero no le enseñan en antropología e historia, en arqueología e historia, lo que son las diferentes etapas de la historia arqueológica e histórica. Bien, entonces los filisteos en esta Pentápolis le estaban dando dolor de cabeza a Nabucodonosor. ¿Y qué pasa? Que Nabucodonosor dice, ¿quién puede contra estos filisteos? Y dos generales que él tiene, estudia la historia, le dicen, no, pero de donde ellos vienen hay unos guerreros feroces, hay unos que se llaman espartanos y hay otros que todavía son también fieros como ellos y buscan y contratan. Oiga bien, con prebendas y pagas a un grupo de mercenarios contratados por Nabucodonosor y son los que acaban con los filisteos en el 604 antes de Cristo. Ellos son los que destruyen, eliminan de sobre la faz de la tierra a los filisteos. Entonces, tenemos que ir en secuencia, porque quiero ir en secuencia. Miren, a la zona en conflicto, Golda Meir, la vamos a ver ahora, le llamó con este nombre. Golda Meir, o Meir, como usted quiera decirle, le llamó el polvorín geopolítico. Golda Meir fue la que le puso ese nombre, anótelo. Golda Meir fue la que le puso el nombre, la zona del polvorín geopolítico, así, literalmente. Entonces, como ya les dije, el conflicto inicia en el bronce tardío y los pueblos del mar. Repito, el conflicto inicia en el bronce tardío y los pueblos del mar. Entiéndase lo que estoy transmitiendo, lo que quiero transmitir, porque siempre hay un grupo que entra para aprender, pero otro grupo entra para criticar y ver dónde uno se equivoca y dónde uno falla, ¿verdad? Porque son personas que tienen muchos problemas de personalidad, tienen lo que se llama carencias, deficiencias, vacíos, y ellos necesitan estar en competencia y dar a demostrar que son sabiondos, sabichondos, etcétera, etcétera, y ellos no entran a aprender porque ellos se lo saben todo, se lo saben todo. Y como ellos se lo saben todo, ¿verdad? No hay libros que usted pueda sugerirle y preguntan por fuentes, pero vamos a seguir. El conflicto inicia en el bronce tardío y los pueblos del mar. Miren, entonces, ahí está, Golda Meir. Si nosotros no nos defendemos, nos desaparecen. Lo dijo en 1970. Averigüe usted el mes, se lo dejo de tarea, averigüe usted el día y averigüe dónde estaba ella. Pues claro, tenemos la información. Lo que pasa es que muchas veces uno quiere dar información buena, pero la gente se apodera, no da créditos, pero ella lo dijo en un lugar específico, en una fecha específica y fue a una hora específica. Golda Meir o Meir, como usted quiera llamarlo. Entonces, miren, antes de entrar aquí, ahí voy con esa. Tírele foto, esa lámina, tírele foto, que hay tres autores. Miren, voy a detener la pantalla. Miren, hay un libro que me regaló una PhD,
de la Universidad de Columbia. Bueno, tiene 2 PhD ella. Y este libro, ahí, anótelo. Hasta ahora no he visto que nadie lo ha enseñado. Yo lo voy a enseñar. Míralo ahí. Ahí está. Tírele foto. Ahí está. Claro, muchos datos interesantes, porque Marion Kaplan habla del asentamiento de refugiados judíos en Sosúa, Puerto Plata. Mire el libro aquí, mírenlo. Para los que saben inglés, cómprelo. Aquí hay datos, señores, que son académicos, históricos. Esto es un filete de miñón. Dominican Heaven. Señores, tremendo. Cómprelo. Creo que está, me parece, no estoy seguro, pero me parece que está disponible en Amazon, porque este lo tengo yo porque me lo regalaron, ¿verdad? Pero es un libro bueno. Por eso los dominicanos podemos ir a Israel sin necesidad de visa. Los dominicanos podemos ir a Israel sin necesidad de visa. Y para los que no lo saben, República Dominicana en la lista de países, después de Estados Unidos, por supuesto, norteamericanos, oiga bien, los que somos dominicanos tenemos el privilegio de poder entrar y salir de Israel sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Trujillo le dio lo que se llama, le abrió las puertas a los judíos en un momento de persecución. Trujillo le abrió las puertas a los judíos en un momento de persecución. Entonces, voy a mostrar ahora esta lámina que quiero enseñarles. Ok, ahí está la lámina. Ahí está. Mírala ahí. Tírele foto. Tírele foto. Déjeme ponerme los lentes de nuevo. Tenga paciencia. Usted quiere aprender. Esto le va a ser muy edificante. Ahora, ¿dónde? Bueno. Aquí están. Perdonen. Bien, miren ahí una sugerencia de lo que es el orden cronológico. Así rapidito, están los sumerios, están los acadios, amorreos, amurru, asirios, hititas, neoasirios, porque hay una confusión. Que los babilónicos son los neoasirios. No, momentico. Neoasirios, recordemos a Adad Nirari. Si usted quiere saber quiénes fueron los neoasirios, usted tiene que buscar a Adad Nirari. Están los babilónicos que están conectados con los caldeos. Eso está en el libro de Daniel, lo puede leer. Está el imperio persa Aqueménida. Yo veo que muchas veces no mencionan a Aqueménida. Persa Aqueménida. Están los macedonios. Están los griegos helénicos. Mírenlo ahí. Los griegos helénicos, que todos sabemos que su mayor apogeo fue con el famoso Alejandro Magno, que todos sabemos el apodo que tenía, el Iskander. El Iskander, en un video historiográfico voy a explicar por qué Alejandro Magno o Alejandro el Grande, los griegos, ¿verdad? También los árabes le llaman el Iskander. Alejandro Magno, el Iskander. Apréndase eso. Están los partos, que fue el único imperio. Oiga este dato. El único imperio que Roma no pudo conquistar fue el imperio de los partos. Al punto que la leyenda dice que cuando hirieron a Nerón, Nerón se fue huyendo hacia donde los partos. Por eso creen que él estuvo no muerto, sino que se había escapado herido
de muerte para donde los partos. Y luego regresa otro emperador y dicen, ay, resucitó Nerón, cuya herida mortal fue sanada. Ay, doctor, yo creía que eso venía en el futuro. Espérese, estoy hablando de la parte histórica. La parte histórica, que hay que decirla, porque no hubo un solo, no fue un solo apocalipsis. Fueron varios apocalipsis. Entonces, los partos son el único imperio que el imperio romano nunca, oiga esto, nunca pudo conquistar por completo. Agarraba ciudades, agarraba pedacitos, pero nunca, porque esos partos, señores, no son fáciles. Todavía los descendientes de los partos hoy son gente dura. Está el imperio persa sasánida, que es la antesala de los musulmanes. El imperio persa sasánida, averígüelo con ese señor Ardashir I. Ardashir I, el imperio persa sasánida. Luego vienen los árabes, están los otomanos, desde ¿verdad? Allá en todo lo que fue el dominio otomano, y están los mismos, porque son los mismos, pero con una fracción, los turcos otomanos y los europeos, que casi nadie menciona a los europeos como conjunto. Y si usted quiere saber quién fue el más importante, averígüese quién fue Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque con los europeos. Bien, vamos a seguir. Ahí está. Vamos a seguir. Bien, voy a parar la pantalla. Bien, vamos a parar la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la secuencia? Porque se ha tratado de hacer una secuencia acerca de este conflicto. Repito, Israel y Palestina no están en guerra. Lo repito y lo repito. Israel está en guerra con Hamas, pero no con Palestina. Israel está en guerra con Hamas, pero no está en guerra con Palestina. Entonces, tenemos que hacer historia. Tenemos que hacer historia. ¿Por qué? Porque esa zona del polvorín geopolítico, ya dijimos que el conflicto inicia en el Bronce Tardío con los pueblos del mar, y que los palestinos no son los filisteos. Entonces, aclaramos, no justificamos en fechas anteriores las incursiones, masacres, asesinatos de niños, expulsiones de familias de sus casas, e incluso, aunque muchos, y respetamos eso, habla de que Israel, el Israel actual es el pueblo escogido por Dios, entre comillas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Desde cualquier perspectiva que sea una invasión y ocupación ilegal, apoderándose de una tierra que no le pertenece en lo absoluto, señores, si hablamos de justicia, los que son cristianos, los que son evangélicos, yo sé que muchos dirán, pero la justificación es la promesa de Dios al pueblo de Israel. Oiga, ese Israel que existe ahora no es el Israel bíblico. Ahí lo dije. Usted va a ver ya los sabiondos, sabichondos, etcétera. Ese Israel que está ahí hoy no es el Israel de la historia registrada en la Biblia. Ay, lo dije. Ya van a salir más tarde, mañana o en los próximos días, los sabiondos, los sabichondos y los sabelotodos. Señores, la tierra fue prometida por Dios a las 12 tribus: Gad, Aser, Neftalí, Rubén, Leví, José, Judá, Dan, Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar. Esa tierra, repito, fue la tierra prometida
a Isaacar, Benjamín, Zabulón, Simeón, Dan, Judá, José, Leví, Rubén, Neftalí, Aser y Gad. Esa tierra prometida. Porque el Israel de ahora no es el mismo Israel de la Biblia, lo dije. Te va a haber problema. Pero quienes ocupan el Estado de Israel solo es la tribu de Judá. La tribu de Judá, de ahí judíos. Y de ahí la diferencia entre israelita e israelí. No es lo mismo israelita que israelí. Lo repito, no es lo mismo israelita que israelí. No voy a hablar del origen de Abraham, Isaac, Jacob. No voy a hablar del origen de Abraham, Ismael, Esaú, porque la historia del lado árabe, del lado musulmán, es diferente a la historia del lado judío. Entonces, según la Biblia, el reino llamado Israel, uniendo las 12 tribus, duró entre 80 y 100 años en los reinados de Saúl, David y Salomón. Repito, el reino llamado Israel, uniendo las 12 tribus, que de por sí nunca estuvieron unidas, porque el norte nunca se unió con el sur, duró solo entre 80 y 100 años en los reinados de Saúl, David y Salomón. Después, todos sabemos que para más o menos el año 924 antes de Cristo, el año 924 antes de Cristo, se dividió en dos reinos que fueron rivales. Israel en el norte con su capital Samaria y Judá en el sur con su capital Jerusalén. Israel en el norte con su capital Samaria y Judá en el sur con su capital en Jerusalén. Entonces, Israel del norte, recordemos que fue destruida por Salmanasar IV. Israel del norte fue destruida por Salmanasar IV. ¿En qué año? Hello, en el 726 antes de Cristo. Recordemos que el sucesor de Salmanasar IV, ¿quién es? Sargón II, ¿verdad? Israel del norte es destruida en el 726 antes de Cristo por Salmanasar IV y su sucesor Sargón II es quien agarra y lleva cautiva a parte de la población del reino del norte, pero no a toda la población. Ahí está, ¿ve? No a toda la población, porque alguien me preguntó que si fueron a todos. No, los imperios lo que son ciegos, tuertos, mancos, cojos, tullíos, enfermos y ancianos no se lo llevan. Se llevan gente de dinero, gente rica, príncipes, familiares de los reyes, gente inteligente, gente sabia. Los imperios no bregan, ¿verdad?, con la otra parte que mencioné. Entonces, ¿qué ocurre? Que el reino de Judá en el sur, queda solo. Judá queda solo y en parte, o mejor dicho, parte de lo que es la tribu de Benjamín. Entonces, viene en el 586, estoy dando la secuencia y voy a seguir. En el 586, Babilonia conquista a Judá y se lleva cautiva a parte de la población, pero no toda, de modo que siempre existió, tanto en el norte como en el sur, un remanente. Siempre existió un remanente, tanto en el norte como en el sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Ciro de Persia conquista Babilonia años después. Algunos dicen que 65, otros que 70, otros que 75, porque las fechas antes de Cristo son anacrónicas. 70, 65, 70, 75, como usted quiera ponerle. Años después, Ciro de Persia conquista a Babilonia. ¿Y qué pasa? Que Ciro
deja que los judíos vuelvan. ¿A dónde? A Judá. Vuelven los judíos, pero cuando vuelven los judíos, años más tarde, son conquistados. ¿Por quién? Por el Imperio Macedonio. Ayer mismo alguien me estaba discutiendo que el Imperio Macedonio no existió. Yo, pero ¿cómo tú dices eso? Sí, el Imperio Macedonio existió porque los judíos fueron conquistados por el Imperio Macedonio. Y ahora, ¿qué pasa? Que el Imperio Macedonio estuvo unido con los griegos. Entonces, los macabeos son los que logran liberarse del yugo greco-sirio por unos años, pero luego, ¿quién los toma? Roma. Y esa zona de ahí, todos sabemos lo que fue la tetrarquía de Herodes el Grande, Herodes I o Herodes el Grande, que la zona se dividió en Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Esta área, en el momento de Herodes el Grande, según varios historiadores, no es un dato mío, pero según varios historiadores, esta área tenía una población aproximada de entre 2.5 a 3 millones de habitantes. Oiga bien, pero más o menos la misma cantidad vivía en todo el Imperio Romano en comunidades importantes como cuáles. Está la misma Roma, está la Galia, está Grecia, está el área del Asia Menor, con lo que fue la Anatolia y el área de Alejandría en lo que respecta al tiempo de Jesús histórico. Al tiempo de Jesús histórico. Ahora, ¿qué pasa? Que en el año 66, estas ciudades que yo mencioné, oiga esto, aparte del territorio que luego se le llamó Palestina, Alejandría, Galia, Roma, los judíos de Grecia y los judíos de Asia Menor se levantan contra Roma. Luego voy a hacer un video de cómo se separó el cristianismo del judaísmo. Ya en algunos grupos y otras universidades que nos han invitado, lo hemos dado con fuentes bibliográficas y datos históricos, porque el año 66 marca la división del cristianismo y el judaísmo. Sí, yo sé lo que usted me va a decir. Todavía el cristianismo como institución no existía, pero existían los seguidores de Jesús, a quienes anacrónicamente se les llamó cristianos. El año 66, y lo certifica Mircea Eliade, uno de los 5 mejores historiadores de todos los tiempos. En el año 66 después de Cristo se separa el judaísmo del cristianismo. Entonces, 4 años más tarde, el templo de Jerusalén es destruido. ¿Y qué ocurre? Que parte de la población es asesinada, otra parte es vendida como esclava, pero otra parte es exiliada. No tengo tiempo para hablar de eso ahora. Una parte es asesinada, todos sabemos, algunos dicen que 18 días, otros dicen que 23 días, que los celotes estuvieron en 3 cordones rodeando el templo. Los celotes estuvieron, hello, y repito, y lo voy a decir aquí, el término celote en el tiempo de Jesús no existía. El término celote en el tiempo de Jesús no existía. Es un término que se pone después que ya Jesús no está en la tierra. Lo digo aquí responsablemente. El término celote surge después que ya Cristo no está. Pero usted dirá, pero la Biblia, sí, porque la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento o los evangelios fueron escritos a post-eventum. Post-eventum. Por eso aparece fulano el celote. Hay 2 libros que yo recomiendo. Uno de ellos se llama así mismo Jesús el celote, pero es un término anacrónico. Es un término anacrónico. Repito, la población de la revuelta del 66
y con la destrucción del templo, 4 años duró la revuelta, esa población judía fue asesinada, otra fue vendida como esclavo y otra fue exiliada, pero no todas, no todas. Entonces, en el año 135 se levanta otra revolución judía, que es la de Bar Kokhba o la de Bar Kokhba, de modo que prueba que no todos los judíos fueron exiliados, no todos fueron asesinados, no todos fueron deportados. Recordemos que entre estas revueltas hay un personaje que fue sacado en un ataúd allá anteriormente. En la primera revuelta, recordemos que el templo fue destruido. Luego viene la otra revuelta en el 135, pero hay un personaje que fue sacado en ataúd, que es el Ben Sakai. El primer nombre siempre se me confunde. Ben Sakai. Ben Sakai es sacado en un ataúd y logra librarse de la muerte porque fue sacado en un ataúd. Ahora bien, ¿qué pasa en el 135? Que se levanta la revolución de Bar Kokhba y esto prueba que no todos los judíos fueron exiliados, no todos fueron esclavos, no todos fueron asesinados, no todos fueron deportados. Entonces, el emperador Adriano, ya lo he dicho en otros videos, aplasta la revolución y devuelve el antiguo nombre a la zona y por venganza de los judíos le pone el nombre de Filistea. Repito, los palestinos no son los filisteos. Es un error, no importa quién lo diga, no importa que sea de la Complutense o que sea de la Hebrea de Jerusalén, los palestinos no son los filisteos, porque los filisteos fueron desaparecidos de la faz de la tierra en el año 604 antes de Cristo. Bien, estamos en vivo. Déjeme. Perfecto, estamos en vivo. Pero vamos a seguir, no importa. Yo sé que esto molesta, porque porque hay gente que idolatra y que fulano lo dijo y que Perencejo lo dijo. No, es que yo consulté. Señores, verifique la historia usted mismo. Usted no tiene que preguntarle a Paquito, ni a Perencejito, ni a Chuchito, ni al sabichondo, ni a los sabiondos, porque eso es lo que son, sabiondos y sabichondos. Cuando contradicen un dato real, verdadero, histórico, sabiondos y sabichondos. Entonces, Adriano, el emperador Adriano, le pone el nombre de Filistea. Un nombre de más de 1500 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los que ahora viven en Palestina son las restantes tribus algunos dicen que las restantes tribus de Israel, que se mezclaron con los pueblos vecinos, filisteos, amorreos, jebuseos, amonitas, eteos, cananeos, edomitas, fereceos, entre otros. Doctor, ¿y dónde está eso? Léalo en Jueces. En Jueces está. Jueces capítulo 3, a la altura por allá, desde el versículo 5 o 4 en adelante. Léalo. Sí, los que ahora viven en Palestina son las restantes tribus de Israel que se mezclaron con los pueblos vecinos, amorreos, jebuseos, amonitas, eteos, filisteos, fereceos, edomitas, cananeos. Léalo. Allá Jueces capítulo 3, sé que desde el versículo 4 en adelante, ahí está, donde dice que los hijos de Israel habitaban con los cananeos, con los amorreos, con los eteos, con los fereceos, con los heveos y con los jebuseos. Y dice ahí mismo que ellos tomaron de sus hijas, oiga esto, por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron
a sus dioses. ¿Qué estoy diciendo? Que toda esta zona, luego, en el siglo VII, es conquistada por Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab. Así, los pueblos locales cambian su religión al Islam y su idioma pasa del arameo al árabe. Repito, toda esta zona en el siglo VII es conquistada por Omar ibn Khattab y los pueblos locales cambian su religión del Islam y cambian su idioma del arameo al árabe. ¿Qué estoy diciendo? Que los judíos extranjeros de una sola tribu y mezclados con europeos pelean con sus hermanos locales, descendientes también de Isaac, descendientes de Jacob, que se mezclaron con los vecinos, que se mezclaron con los árabes, se mezclaron con los samaritanos, se mezclaron con los edomitas, se mezclaron con los griegos, entre otros pueblos. Y parte de estas tribus perdidas están asimiladas en ese pueblo que hoy le llamamos los palestinos. Ahora bien, por la tierra prometida, oiga esto, los israelíes, que no son los israelitas de la promesa de 12 tribus, ahí lo dije, los israelíes no son los israelitas de la promesa de 12 tribus. Esos israelíes que no son los israelitas de la promesa de 12 tribus, matan, asesinan, invaden y expulsan de sus hogares a sus hermanos, tal como ellos fueron maltratados. ¿Por quién? Por Europa, por Asiria, por Babilonia, por Grecia, por Roma. Mencioné Europa de primero, pero es para hacer énfasis que Europa en gran parte persiguió a los judíos. Sí, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma y Europa. ¿Ah? Bien, vuelvo a ponerle y a compartir con ustedes este cuadro. Se lo voy a poner el cuadrito. Ahí está. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí está. Tome esa secuencia. Si usted quiere estudiar a Israel, tome esa secuencia, ¿verdad? Porque Abraham viene ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Claro. El término Ur de los Caldeos es un término tardío. Porque de donde Abraham viene originalmente de Sumeria. Ahí debe haber en los chats ahora. Porque ahora hay un problema. Hay unos grupos mesiánicos que lo entran a usted en esos chats y después que usted le muestra ciertas verdades, a usted lo sacan. Ellos no soportan. Ellos prefieren, algunos, no digo todos, vivir con una mentira, pero cuando usted le muestra la verdad, con fuentes bibliográficas, con fuentes del mismo Israel, ellos prefieren ocultar eso. Hay un autor que me fascina, se llama Yehezkel Kaufman. Muy bueno, excelente. Él tiene varios libros, todos muy edificantes. Cómprelos. Yo tengo ahí unos 12 o 14 libros aproximadamente de Yehezkel Kaufman. Entonces, miren ese cuadro que está ahí. ¿Ve? Sumerios, acadios, amorreos, asirios, ¿lo ve ahí? Hititas, neoasirios, y ahí puse entre paréntesis Adad Nirari como referencia, babilónicos, caldeos, el imperio persa aqueménida, están los macedonios, están los griegos helénicos con Alejandro el Grande, Iskander, que está conectado con aquella carta pseudo aristotélica, porque no se sabe en sí si fue Aristóteles o fue otro. Están los partos, y repito, los partos fueron el único imperio
que el Imperio Romano no pudo conquistar. Está el Imperio Persa Sasánida y de referencia Ardashir I, que es la antesala de la religión musulmana. Están los árabes, están los otomanos o turcos otomanos, y luego los europeos. Y para mí el más destacado, Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Ahora, vamos a aclarar, vamos a quitar esta pantalla y vamos a aclarar. Fíjense, bendecimos a todos los que están conectados, bendecimos a las personas que están conectadas. Miren, miren, los musulmanes surgen en el 622. Repito, nosotros los cristianos fuimos primero que los musulmanes. Los musulmanes surgen en el 622 por la llamada migración a Abisinia, que es o que fue la primera égira. La primera égira. ¿Y qué es eso, doctor Paulino? ¿Qué es eso de la égira? Fue sencillamente un evento, un suceso de la historia o la primera historia del Islam en el que los primeros seguidores del profeta Mahoma, a quien le apodaban el Sahaba, huyeron de la persecución de la tribu Quraysh o Qurayashi, como algunos le llaman, que era esa tribu Quraysh o Qurayashi, eran los gobernantes de la Meca. Hello. Y se refugiaron ¿dónde? Sencillo, en el reino cristiano. Oiga bien, los musulmanes se refugian en el reino cristiano. ¿De dónde? De Aksum. ¿Y dónde está eso, doctor? Eso es allá en Etiopía, donde está Etiopía y Eritrea, que era conocida antes como Abisinia. Antiguamente era conocida como Abisinia. Donde está Etiopía y Eritrea fue que se refugiaron los musulmanes, porque ese reino era un reino cristiano, el reino cristiano de Aksum, la actual Etiopía y Eritrea, antiguamente conocida como Abisinia. No vamos a discutir ahora eso, pero usted lo puede buscar en la historia. El monarca se dice que era uno llamado Negus. Negus. Otros le llaman Hachamá y Ben Ahor. De modo que hoy los musulmanes son muchos. Los musulmanes, aunque tienen diversas ramas en el mundo entero, están unidos en cuanto a criterios religiosos. Claro, con las excepciones de los yihadistas. Ustedes saben que la razón, especialmente Hamas, por la que los yihadistas se inmolan, los yihadistas se prenden, no importa que se exploten con bombas. Señores, es que ellos le enseñan a través del Corán que cuando ellos mueran van a vivir con muchas mujeres en un palacio con 71 mujeres y van a tener relaciones sexuales con 71 mujeres después que pasen al más allá, relaciones eróticas, sexuales y sensuales, íntimas y privadas con 71 mujeres. Y por eso usted ve que hoy en Irán, en Albania, en Indonesia, hay una gran población musulmana. Ahora, ¿qué pasa con la historia y la narrativa? Que hay que verla desde dos ángulos. Desde el ángulo de ellos y desde el ángulo nuestro. Hay que verla. Hello. No se puede ver de un solo lado. No voy a hablar de Got y Magot ni nada de eso. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco voy a hablar de Suleimán el Magnífico, que vivió, ¿verdad?, desde el 494 hasta el 566, sino que me voy a concentrar en Israel y Palestina, el conflicto político-religioso que empezó. Vamos aquí a compartir pantalla, miren.
Aquí está. Voy aquí. Voy aquí. Miren ahí. Los acuerdos Sykes-Picot. Mírenlo ahí. Ahí. Miren cómo se escribe. Porque de decirlo en español es diferente, pero se pronuncia los acuerdos Sykes-Picot. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial estaban dominando los otomanos. Hello. Pero ¿qué pasa? Que en la Primera Guerra Mundial ese poder se derrumba, el poder de los otomanos. ¿Y qué ocurre? Bueno, sencillamente que como si fueran los países una compañía de real estate, sencillo, en otras palabras, Francia y Reino Unido. Francia y Reino Unido, claro, con el respaldo del Imperio Ruso y del Reino de Italia, se reparten la tierra. Francia y Reino Unido, usted tiene que tener eso en cuenta, que Francia y Reino Unido se reparten la tierra. ¿Con qué? Con los acuerdos de Sykes-Picot. Usted lo puede buscar. La información está en las redes. No es algo secreto. Siempre recuerde que fueron dos militares, ¿verdad?, que firmaron el acuerdo con el apoyo de las potencias, los acuerdos Sykes-Picot. Ok, vamos rápido, para no alargar mucho. Viene la independencia de Israel, que se declara el 14 de mayo de 1948. Recordemos que en el territorio que se le asigna a Israel a través de una resolución de las Naciones Unidas, el territorio que se le asigna a Israel, ese territorio era de dominio británico. Entonces, ¿qué pasa? Que la resolución 181 de las Naciones Unidas divide esa parte en dos estados. Ahora, ¿qué pasa? Que el 14 de mayo de 1948 se declara la independencia de Israel y el 15 de mayo de 1948, al otro día, viene el primer enfrentamiento entre árabes y judíos. ¿Por qué? Porque Siria, Egipto, Irak, Líbano y Palestina atacaron a Israel. Todos sabemos cómo desembocó esa guerra. Luego de eso viene la llamada la guerra del Canal de Suez, que es la misma guerra del Sinaí. Sencillamente, en esa guerra del Canal de Suez o guerra del Sinaí, hubo una alianza militar formada por Israel, Francia y el Reino Unido. 1956 viene la guerra del Canal de Suez. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque por largo tiempo los árabes y los judíos estuvieron en paz en ese territorio. Ahora, luego de la guerra del Canal de Suez de 1956, viene la guerra de los 6 días. Hello, la guerra de los 6 días, que fue allá en junio de 1967. Recordemos que Israel se enfrentó a una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, que es el nombre oficial de Egipto. República Árabe Unida. Sí, es el nombre, la denominación oficial de Egipto. ¿Y qué pasa? Que en esa guerra de los 6 días, después vamos a hablar de por qué 6 días. Porque la guerra duró 5, 6, 7, 8, 9, pero fue 6 días, del 5 al 10. Del 5 al 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6 días. En el 1967, ¿qué pasó en esa guerra? Muchos enfrentamientos, especialmente en la frontera entre Israel y sus vecinos árabes. Y en particular, Siria jugó un papel preponderante. Ahora, ¿quién era el presidente? Señores, todos lo sabemos. Gamal Abdel Nasser.
que es quien expulsa las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas de la península del Sinaí en mayo de 1967. Recordemos que en esta guerra Israel sale ganando. Repito, en esta guerra y como en otras muchas, Israel sale ganando. ¿Por qué? Porque Israel conquistó la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén del Este, incluyendo la vieja ciudad, Jerusalén del Este, incluyendo la vieja ciudad o la ciudad vieja, los altos de Golán y Cisjordania. Ahora, hay un problema, porque, si no mal recuerdo, hay un exterrorista de la OLP, Organización de la Liberación Palestina, llamado Walid, ese terrorista, Walid Choeva, es algo así, Walid, W-A-L-I-D, Choebat, un exterrorista de la OLP, dice, pero ven acá, ¿y cuál es la mentira que nos están vendiendo? ¿Cuál es la mentira por la que yo estoy luchando? ¿Y cuál es la verdad por la que yo estaba combatiendo? Porque él dice, espérate, ¿por qué el 4 de junio? Oiga esto, ¿por qué el 4 de junio de 1967 yo era jordano y de repente al otro día me transformé en un palestino? ¿Cómo? Sí, búsquelo en las redes. Sí, un exterrorista llamado Walid Choeva o Chojeva. Él dice, pero ¿y cómo yo puedo reconocer esta mentira por la que yo estaba luchando y la verdad que yo estaba combatiendo? Porque él dice, yo el 4 de junio de 1967, yo era un jordano y de repente al otro día me transformé en un palestino. Luego viene en el 1973 la guerra de Yom Kippur. Guerra de Yom Kippur para nosotros de este lado, para los musulmanes y árabes, fue la guerra del Ramadán. Sí, ¿cómo? Sí, para nosotros fue en el 1973, recuerden la guerra de Yom Kippur, que fue del 6 al 25 de octubre de 1973, para nosotros fue la guerra de Yom Kippur. Para los musulmanes y árabes fue la guerra del Ramadán, la guerra del Ramadán o guerra árabe-israelí del año 1973. Luego vienen, ya terminando, las intifadas. Recordemos que las primeras intifadas ocurrieron en la Franja de Gaza, ocurrieron en Cisjordania y luego en el mismo territorio de Israel. Luego viene en el 1978, ¿se acuerdan? Con Jimmy Carter, o Jimmy Carter, como dicen, como hablan algunos, Jimmy Carter, pero si es americano, Jimmy Carter, o Jimmy Carter. Los acuerdos de Camp David, allá en el 1978, que fueron firmados entre Egipto e Israel. Recordemos que en ese acuerdo de Camp David estuvieron 12 días de negociaciones privadas secretas. Nadie sabía lo que se estaba hablando allí. Y luego sale Jimmy Carter con Anwar el-Sadat, con el israelí Menachem Begin, el 17 de septiembre de 1978. Señores, con ese acuerdo. ¡Ay! Lo que iba a hacer ese acuerdo. ¡Ay! Lo que venía después de ese acuerdo. Señores, ¿qué pasó después? Oiga, ellos firmaron la paz para terminar con los conflictos territoriales. Ahora, recordemos que después de eso vino lo que se llamó, no tengo tiempo ahora para explicarlo, la Operación Ópera. ¡Ay, papá! Búsquelo en la red, búsquelo en Google. Vino la Operación Ópera, donde bombardearon el reactor nuclear de Osirak, que está cerca ahí de Irak, de Bagdad,
Y vino la operación Litani. 2 operaciones terroristas vinieron después de eso. La operación Ópera, ahí cerca de Irak, y la operación Litani. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 1982, el gobierno de Menachem Begin, siendo Ariel Sharon, ¿se acuerdan de Ariel Sharon? Ministro de Defensa, invade el Líbano. ¿Por qué? Porque él quiere desmantelar las bases de la Organización de Liberación Palestina y quiere evitar sucesivos ataques. Ojo, voy a dar un dato aquí que no está en Google. El Mossad, la inteligencia de Israel, es que crea la organización Hamas. ¿Cómo? Lo voy a repetir. Y los judíos que me están oyendo y saben de historia y saben de geopolítica y saben de estrategia militar y saben de inteligencia militar, saben que quienes crean Hamas para debilitar la Organización de Liberación Palestina es el Mossad, la inteligencia de Israel, porque necesita quitarle fuerza a la OLP, Organización de Liberación Palestina, y crean Hamas. Y miren por dónde vamos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que Ariel Sharon invade el Líbano, quiere desmantelar las bases de la OLP, quiere evitar ataques sucesivos y recordemos que a esta invasión, no se me pierda, se le llamó la paz para Galilea. Recordemos que eso duró entre 5 y 6 meses. Entre 5 y 6 meses duró esta operación. Ahora, esta operación no triunfó totalmente. ¿Por qué? Porque muchos de los objetivos no se cumplieron. Pero, ¿qué pasó? Que sí lograron sacar a la Organización de Liberación Palestina del Líbano. Hello. ¿Qué ocurre? Que en esa operación, recordemos los conflictos y las divergencias que surgieron al punto que vinieron después la llamada la masacre de Sabra o la masacre de Sabra. También vino la otra, la masacre de Chatilá o de Chatila. Vinieron esa masacre y al mismo tiempo viene ahora Sharon y renuncia como ministro de Defensa. ¿Y qué pasa? Que precipita el fin de el mandato de Begin, de Menachem Begin, y la presencia militar israelí en el Líbano. Recordemos que continuó hasta el año 2000. Ojo, ojo. En el 2005, Israel abandona totalmente la Franja de Gaza. 2005, Israel abandona totalmente la Franja de Gaza. Ahora, volviendo atrás, Begin dimitió, renunció de su cargo en agosto de 1983, porque recordemos que la muerte de su esposa, Alifa, lo sumergió en una depresión que tuvo que buscar ayuda de psiquiatras, psicólogos y especialistas en depresión. Recordemos, estoy hablando de agosto de 1983. Ya finalizando, estoy en la secuencia. Vienen los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Repito, 1993, acuerdos de paz de Oslo entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación Palestina. Recordemos que estuvo de por medio Bill Clinton, William Jefferson Clinton, estuvo de por medio. Recordemos que en el 1994 se le otorga, oiga bien, entienda esto, en el 1994, debido a los acuerdos de paz de Oslo, se le otorga el premio Nobel a Isaac Rabin, a Shimon Peres y a Yasser Arafat o Yasir Arafat. Premio Nobel de la Paz. Ahora,
estos tres políticos, Isaac Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat, estos tres políticos desempeñaron un gran papel en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente. Y, claro, el premio Nobel fue una recompensa por los esfuerzos que ellos hicieron con los acuerdos de Oslo. Recordemos que en un discurso en la ceremonia de la entrega de los premios, Rabin describió el desarrollo de su mandato y él dijo: yo fui convertido de héroe de guerra a héroe de la paz. Ahora bien, ¿qué pasó el 4 de noviembre de 1995? Que la extrema derecha utilizaron siempre a alguien. ¿A quién? A Yigal Amir. Y Yigal Amir, el 4 de noviembre de 1995, asesina a Isaac Rabin. Hello. Recuerden que lo mismo le pasó a Anwar el Sadat. A Anwar el Sadat le pasó lo mismo. Después fue asesinado. Y repito, viene el año 2005, los judíos se retiran totalmente de la Franja de Gaza. Recordemos que la Jerusalén, la tierra sagrada, está dividida en cuatro. Hay un lado cristiano, hay un lado judío, hay un lado armenio y hay un lado musulmán. Lo voy a repetir. La Jerusalén, o tierra sagrada, como usted le quiera llamar, hay un lado cristiano, hay un lado judío, hay un lado armenio y hay un lado musulmán. Recordemos que el lado cristiano tiene la iglesia del Santo Sepulcro. Hello. Pero entonces el otro sepulcro que está en el jardín de la tumba. Señores, vamos a dejarlo ahí porque hay gente que se ofende. El lado cristiano tiene la iglesia del Santo Sepulcro. Yo le recomiendo que mejor, usted sabe, por el revolú que hay ahí, el que se forma, vaya mejor al jardín de la tumba. En el lado musulmán está la mezquita de Al-Aqsa. Hello, junto con la cúpula de la Roca, que ahí estuvimos en el mes de noviembre pasado. Hello, recordemos que la cúpula de la Roca es el tercer lugar más sagrado del Islam. Los dos primeros son la Meca y Medina. La Meca y Medina, allá en Arabia Saudita, son los lugares más sagrados, los dos primeros lugares sagrados del Islam, pero la cúpula de la Roca es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Ahora, del lado judío está el muro, que no me gusta ese nombre, el muro, yo le llamo de las bendiciones, pero nosotros le llamamos el muro de los lamentos. Y está el lado armenio. Repito, Jerusalén está dividida en lado judío, lado cristiano, lado musulmán y lado armenio. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y hasta aquí nosotros hemos llegado con este live. Bendiciones para cada uno de ustedes. Esto va a quedar en las redes. Esto va a ser subido a YouTube. Va a quedar como enseñanza. Recuerden nuestro criterio. No nos preocupamos por si hay muchos o hay pocos conectados. Esto queda en las redes para enseñanza y eso no se puede borrar. Eso está ahí como evidencia. Va a estar en YouTube, va a estar en Facebook. También lo vamos a poner en la fanpage y ahí va a estar como instrucción, como enseñanza, como secuencia cronológica. Si nos vemos posibilitados, tendremos que hacer un tercer video, ¿ve? Porque siempre están, ustedes saben, los refutadores. Así que oremos por Israel, oremos por Palestina, oremos porque este conflicto se termine pronto. ¿Por qué? Porque sabemos que empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar el conflicto. No sabemos cuándo va a terminar. ¿Por qué vamos a orar? Para que esto termine rápido, para que esto se acabe ya. Pero siempre que oremos por Israel, oremos también por los palestinos. Hello. Así que gracia y paz.
Shalom, shalom.